tal, compañeras y compañeros? En esta ocasión quiero hablarles de una propuesta que a mí en lo personal se me hizo muy interesante, que es la de la pedagogía de la interactividad. Es un artículo que encontré en internet y bueno, al leerlo y al revisar su contenido, me parece una propuesta muy interesante, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre en la que de pronto estamos trabajando en el modo virtual, de pronto nos dicen regresamos a presencial o nos pueden decir seguimos en modalidad híbrida. En fin, ante esta incertidumbre y bueno, pues considerando que pues es muy complicado estar cambiando o adaptando los contenidos, las estrategias, dependiendo del modelo en el que nos indiquen, creo que esta propuesta nos podría ayudar mucho porque sin importar si vamos a trabajar en modalidad presencial, a distancia o híbrida, en cualquiera de las tres modalidades esta propuesta puede encajar y puede funcionar muy bien para ayudarnos a desarrollar los aprendizajes esperados de una forma muy efectiva. Y bueno, antes de continuar con esto, primero quisiera comentar, dar lectura más bien a la introducción de este artículo que, insisto, ustedes pueden encontrar en internet, así se llama, Pedagogía de la Interactividad. Y bueno, en la introducción nos comenta lo siguiente. En la mayoría de los cursos presenciales o virtuales predomina el modelo transmisivo de información. Los ambientes virtuales de aprendizaje permanecen estáticos. Continúan centrados en los mecanismos de distribución de datos. Carecen de la interactividad. No tienen en cuenta la colaboración de edición ni tampoco el aprendizaje construido y conectado. Mucho se ha cuestionado la práctica pedagógica basada en la memorización y la repetición, pero se hizo poco para modificarla. Además de toda la tradición de la pedagogía crítica que han realizado autores clásicos de la educación, nos enfrentamos a las exigencias comunicativas y cognitivas de las generaciones emergentes con la cibercultura. En la enseñanza online, el profesor sigue tratando a los alumnos como recipientes de la información y no como agentes de colaboración, sin tener en cuenta el intercambio y la co-creación, que son las prácticas predominantes en el ciberespacio. Continúa utilizándose la lógica de la distribución propia de los medios de comunicación de masa y subutiliza las potencialidades comunicativas que ofrece la web. Aún utilizando foros y correos electrónicos, la interacción es muy pobre y sigue repitiéndose el modelo transmisivo y analógico en un contexto conversacional y digital. A partir de la crítica al modelo de comunicación predominante en la enseñanza presencial y virtual, este artículo sugiere estrategias de organización y funcionamiento de la mediación que permiten redefinir la actuación de docentes y alumnos como agentes del proceso de comunicación y de aprendizaje en sintonía con la dinámica comunicacional que ofrece la red. Esto es lo que el doctor Aparici, que es profesor titular del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didáctica Especiales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, nos dice en este artículo denominado, insisto, Pedagogía de la Interactividad. Bien, veamos entonces algunos fundamentos que esta propuesta nos da y en donde clarificaremos más adelante con ejemplos prácticos la propuesta que nos están realizando. Primero, entender el primer aspecto de lo que la pedagogía de la interactividad menciona como pedagogía de la transmisión. Y aquí nos hace un cuadro comparativo, nos presenta un cuadro comparativo entre lo que es aprendizaje de masa y aprendizaje interactivo. Nos dice lo siguiente: en el aprendizaje de masa sigue centrado en el profesor, mientras que en el aprendizaje interactivo está centrado en el estudiante.
nos dicen el aprendizaje de masa está estandarizado y masivo, mientras que el aprendizaje interactivo es personalizado. Ojo con esto, el decir que es personalizado no significa que sea individualista. El que sea personalizado quiere decir o significa que se consideran las características propias del sujeto hacia el cual va a ir dirigido este aprendizaje, mientras que el aprendizaje individualista, el sujeto se aísla, no tiene la posibilidad de interactuar con sus demás compañeros y construye en solitario su propio conocimiento, lo cual muchas de las veces pues no nos permite verificar si realmente este aprendizaje está respondiendo a las necesidades y las características de este sujeto, ¿okay? Entonces, ojo, no confundir aprendizaje personalizado con aprendizaje individualista, ¿sí? Y retomo, en el aprendizaje de masa solo hay una instrucción y es aprender sobre algo, mientras que el aprendizaje interactivo nos propone el descubrimiento, es decir, el aprender a hacer. Y bueno, en el aprendizaje interactivo hablamos de aprendizaje colaborativo, mientras que ya lo mencionamos, en el aprendizaje de masas es un aprendizaje individualista. Pero ojo, el aprendizaje colaborativo no implica que solamente se tenga que trabajar en equipos. El aprendizaje colaborativo va más allá, insisto, del trabajo en equipo. Aprendizaje colaborativo implica abrir los canales de comunicación a todos para que entre todos se construya el conocimiento, es decir, escuchar las voces de todos y que los alumnos no nada más construyan a partir de lo que el maestro bajo su experiencia les pueda proyectar, sino también las experiencias de sus demás compañeros, y a su vez el alumno con su propia experiencia también pueda apoyar en el desarrollo de sus demás compañeros. Entonces vemos que no nada más se trata de trabajos en equipo, eso es solamente una parte. Hay más elementos que se tienen que considerar para poder hablar de un aprendizaje colaborativo. Bien, lo siguiente ahora sería presentar los 3 principios de la interactividad. Veamos. El primero de ellos es el de la participación e intervención. Y nos dice, participar no solo es responder sí o no. Y esto es lo importante. Veamos. Dice, nuevamente, participar no solo es responder sí o no, o elegir una opción determinada. ¿Qué supone? Bueno, supone inferir, intervenir en el contenido de la información o modificar un mensaje. Entonces, veamos, esto es importante. Muchas veces como docentes nada más nos quedamos en esta parte, en pedirle al alumno que responda sí o no. Y también nuestra respuesta a veces se queda en este nivel, en decirle al alumno, estás bien, estás mal, bueno o malo. Y esto más adelante los ejemplos que veremos de manera ya práctica quedará más claro, ¿sí? El siguiente principio de la interactividad es el de la bidireccionalidad hibridación, y nos dice, la comunicación es la producción conjunta de la emisión y la recepción. Dice, es la cocreación, los dos polos, el de uno por su lado es codificar y por el otro decodificar, se conjugan en uno solo. ¿Esto qué implica? Bueno, justamente que la comunicación que establezcamos tiene que ser en ambos sentidos, no solamente del docente hacia el alumno, sino también del alumno hacia el docente e incluso del alumno hacia el propio alumno. Y el último principio es el de la permutabilidad, potencialidad. ¿Esto qué implica? Dice, la comunicación supone múltiples redes articulatorias de conexiones y la libertad de realizar cambios, asociaciones y producir múltiples significados. Es decir, no nada más, insisto, un solo canal de comunicación, sino establecer múltiples canales de comunicación que nos permita justamente ir construyendo, yo le llamaría así, estas redes
de apoyo, no solamente entre el docente y alumno, sino entre todos los miembros de la comunidad en donde, o con los que vamos a estar interactuando de alguna manera en el desarrollo de esos aprendizajes. Bien, visto estos principios de la interactividad, el siguiente punto sería realizar esta parte de revisión de lo que es el modelo feedback, que en algún momento cuando nos pedían a nosotros como docentes realizar esta parte de feedback en el alumno, pues simplemente lo tomábamos como la retroalimentación, pero muchas veces solamente nos quedamos en el decirle en qué punto estás mal, y ya no le damos o no le cedemos esa esa posibilidad al alumno de que él también nos haga a su vez algunos comentarios con respecto a lo que él sintió o a lo que él piensa con respecto a la tarea que en este momento se le está retroalimentando. Bien, veamos entonces lo que en la pedagogía de la interactividad nos propone como el modelo FEED. Y nos dice: el actual contexto comunicativo nos permite hablar de un modelo FEED, en el que los participantes en el proceso comunicativo se alimentan comunicacional e informativamente. Vean, aquí esto es lo importante: todos con todos, no solamente es la comunicación docente-alumno, sino aquí es todos con todos. Por eso dice aquí, más que un proceso de refuerzo de mensaje, debe entenderse como un acto de construcción y de conexión. ¿Entre quién? Entre, vean, todos los interactuantes, donde no se establecen divisiones de ninguna naturaleza. Todos tienen el mismo estatus y rango, independientemente del tipo de enunciación que se realice. Y bueno, esto es algo importante, ¿sí? Vamos a ver entonces, ya ahora sí, algunos ejemplos en cuestiones prácticas, y veamos este primer ejemplo. Bien, antes de continuar con este primer ejemplo, quiero comentar algo, una idea con respecto a la presencialidad del docente de manera síncrona frente al alumno. El hecho de que estemos de manera síncrona frente al alumno no nos garantiza que estemos desarrollando el aprendizaje de manera adecuada. Es decir, no hay garantía de que la presencia del docente como tal nos garantice el desarrollo de un aprendizaje, ¿sí? Tendríamos que revisar estrategias y la forma en cómo nosotros las estamos llevando a cabo. Y en ese sentido me parece que es importante pensar que no necesariamente el docente tiene que estar presente entonces, ¿no? Sin embargo, esto no significa que la figura del docente no sea necesaria, ¿no? Al contrario, sigue siendo importante, solamente que en esta propuesta de la pedagogía de la interactividad cambia su rol, ¿no? Y bueno, dicho esto, quiero presentarles este ejemplo y por eso es que hago este comentario, porque bueno, sin necesidad de que esté el docente a través de un material, en este caso, este material y todos los ejemplos que les voy a presentar están elaborados solamente con PowerPoint. No necesitamos descargar ningún programa, no necesitamos comprar ninguna aplicación ni suscribirnos a alguna página de internet. No lo necesitamos, solamente necesitamos tener el PowerPoint y con eso es suficiente para poder generar material de este tipo que nosotros se lo podemos colocar al alumno en el Classroom, y ya el alumno solamente necesitará en ese momento la conectividad para poder descargar el material, y ya una vez que lo descargue, en el momento en que lo elija, él podrá revisar este material cuantas veces lo considere necesario. Y bueno, en ese sentido aquí este ejercicio es de matemáticas. De antemano pues pido una disculpa a los maestros de matemáticas, porque a lo mejor
en términos matemáticos pues no hay ningún sentido en este ejercicio que estoy planteando. Yo solamente lo tomé para ejemplificar de una manera didáctica cómo poder desarrollar un tema, en este caso, insisto, de matemáticas, con estos principios de la interactividad. Y bueno, dicho esto, aquí lo que nosotros podemos hacer en este caso es colocar aquí en esta parte, aquí dice introducción a la explicación del ejercicio. De manera escrita lo podemos hacer. El utilizar el PowerPoint me da también la posibilidad de que podamos colocar audio en este material y también un video. No sé, se me ocurre que a lo mejor aquí en este espacio, pues en un recuadro, podemos colocar un video en donde podamos aparecer nosotros mismos dando la explicación o dando la introducción a este tema, ¿sí? Y entonces no solamente de manera visual, sino también de manera auditiva, el alumno poder estar checando en este caso la introducción a la explicación de este primer ejercicio, ¿no? Bueno, una vez que ya queda claro esta parte de la introducción, ahora sí el alumno puede ir dando clic en cada uno de los pasos para ir viendo cómo se va desarrollando este tema que le estamos presentando. Y entonces el alumno le da clic aquí en el paso número 1 y entonces vemos que esta parte que está aquí pues ya pasó para acá, y entonces aquí va a aparecer la explicación de este paso número 1. ¿Okay? Una vez que el alumno ya lo revisa, ya lo ve, ya lo entiende, ahora sí dará clic en el paso número 2 y vemos cómo vamos avanzando en este ejercicio. Y lo mismo, explicación del paso 2, e insisto, igual podríamos colocar aquí igual en un video, o no sé, se me ocurre por aquí colocar un audio, no sé. Hay más posibilidades que solamente colocar letras en la explicación, y esas posibilidades también las podemos obtener del propio PowerPoint. Y vean lo que yo comentaba, ¿no? Sin necesidad de que en este momento esté el maestro presente, el alumno puede ir revisando cuáles serían los pasos a seguir para el desarrollo de este ejercicio. Y esta es la parte en donde vemos que es personalizado. Otra ventaja, que al hacer nosotros este tipo de material, el alumno, a diferencia de que si estuviéramos nosotros explicando frente al pizarrón de manera presencial, aquí el alumno puede regresar y puede ir verificando a su propio nivel, a su propio ritmo, cada paso. A diferencia de que si estamos de manera presencial, pues muchas veces el alumno tiene que ir al ritmo del docente o incluso al ritmo de sus demás compañeros, y eso se le puede complicar muchas veces al propio alumno, ¿no? Entonces aquí ya vamos paso a paso junto con su explicación hasta llegar al último paso. ¿Okay? Si el alumno decide regresar o verificar el paso número 2 y de ahí volver al paso número 6, solo como para comprobar algo, pues lo puede hacer. No es necesario que tenga que regresar paso 4, paso 3, paso 2, no es necesario. O sea, aquí el alumno puede ir regresando o avanzando e ir revisando el paso que él considere que en ese momento necesita revisar. Entonces, este es un primer ejemplo que yo quería mostrarles de cómo poder trabajar un tema de matemáticas. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Yo aquí estoy poniendo un ejemplo muy simple, muy básico. Es una pregunta también de matemáticas, pero muy básica. En este caso le estoy preguntando al alumno cuánto es 2 por 2 y le doy 3 opciones: 8, 6 o 4. ¿Qué sucede si el alumno responde 8? Va a aparecer aquí la respuesta. Lo siento mucho, intenta de nuevo. Bueno, si no es 8, pues vamos a ver si es 6. Lo siento mucho, respuesta incorrecta. Bueno, entonces veamos si es 4.
correcto, muchas felicidades. Entonces ya vimos que 2 por 2 entonces es 4. ¿Ok? Sin embargo, aquí, bueno, volvemos a esta parte de los principios de la interactividad, ¿no? Aquí solamente le estamos dando la respuesta sí o no al alumno, o bien o mal. No estamos generando ningún otro tipo de reflexión ni ningún proceso cognitivo superior, ¿no? Simplemente le estamos dando la respuesta sí o no, bien o mal, sin que el alumno reflexione algo más. Veamos en el ejemplo 2. Aquí tenemos el ejemplo 1. Ya vimos cuáles son las respuestas que se dan, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo 2. Misma pregunta, mismas opciones, nada más que veamos ahora, a diferencia de en donde la respuesta cuando el alumno responde una pregunta, cuando responde o elige una opción incorrecta, es lo siento mucho, intenté de nuevo. Veamos la diferencia con este ejemplo 2. El alumno elige la misma respuesta. Y la respuesta ahora es: reflexiona. Si consideras que 2 por 2 es igual a 8, entonces ¿cuánto sería 2 por 4? Y entonces no le estamos dando de entrada la respuesta al alumno de decirle estás mal o estás bien. Llevamos al alumno a una reflexión de su propia respuesta que él eligió, para que él de manera personal llegue a la conclusión de si la respuesta que eligió fue la acertada o no. Y entonces aquí le decimos: reflexiona. Si consideras que 2 por 2 es igual a 8, entonces ¿cuánto sería 2 por 4? Entonces ya el alumno haría esta reflexión. A ver, no, bueno, entonces 2 por 4 es 8, entonces no, entonces sí, efectivamente 2 por 2 no puede ser 8. Pues yo me equivoqué, no es la respuesta correcta. Misma situación si elegimos la opción que me dice que 2 por 2 es igual a 6. Lo mismo, si consideras que 2 por 2 es igual a 6, entonces ¿cuánto sería 2 por 3? Lo mismo lo llevamos a esa reflexión. E incluso vean, aún eligiendo la respuesta correcta, donde podemos felicitarlo, correcto, muchas felicidades, el hecho de felicitarlo tampoco implica que lo estemos llevando a una reflexión. Vean la diferencia con este ejemplo número 2 cuando contesta de manera correcta. Correcto. Recuerda entonces que 4 es múltiplo de 2, es decir, le estamos diciendo muy bien, la respuesta elegida es la correcta, pero a su vez estamos llevando este aprendizaje o este conocimiento que adquirió al decir que el 2 por 2 es igual a 4, lo estamos llevando a una reflexión para decirle que este aprendizaje lo va a utilizar o lo vamos a seguir utilizando para un tema posterior. En este caso, pues son los múltiplos. Entonces ya el alumno reflexionará al respecto, aun y cuando, insisto, su respuesta sea la correcta. También en esa circunstancia tenemos que llevar al alumno a una siguiente reflexión. Entonces este es otro ejercicio, otro ejemplo. Veamos el ejemplo número 3. Y seguimos con matemáticas, en este caso leyes de los signos. Y aquí van a aparecer las indicaciones para el alumno, ¿no? Y aquí entonces le podemos decir, bueno, primero da clic en video. Una vez que hayas terminado de ver el video, dirígete a tabla de signos. Y al final revisa los ejemplos que te vamos a poner, ¿no? Y bueno, ya el alumno seguirá estas indicaciones. Le damos clic aquí en ver video. Y bueno, en automático va a aparecer el video con el contenido de este tema de leyes de los signos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de un tema súper fácil: la ley de los signos. Ley de los signos. Bueno, una vez que ya el alumno revisa el video, que incluso aquí, bueno, aquí yo coloqué un video encontrado en YouTube también sobre el tema. Pero bueno, si nosotros vemos que no encontramos un video que digamos consideremos el adecuado, nosotros mismos podemos generar también nuestro propio video y colocarlo. Esa es otra opción también. Bueno, una vez que ya revisó el video del alumno, se va a tabla de signos
y lo mismo aparecen aquí las indicaciones. Al seguir las indicaciones, pues el alumno se le dice que dé clic en el símbolo de o en el signo de igual para que vea cuál es la respuesta. Y entonces vemos que más por más pues nos da más. Más por menos nos da menos. Menos por menos nos da más y menos por más nos da menos. Bueno, ya. El alumno ya revisó esta tabla de los signos. Los quitamos nuevamente. Y pues ahora se va a dirigir por último a los ejemplos. Y misma situación. Vuelven a aparecer las indicaciones en donde le decimos al alumno que dé clic en el símbolo de igual en cada una de las operaciones que quiera él ir revisando y que analice la respuesta. Y bueno, pues ya aquí supongamos que el alumno quiere iniciar con esta, que es menos 8 por más 6. Le va a aparecer la respuesta y aquí le va a aparecer la explicación del por qué se obtuvo este resultado. ¿Sí? Bueno, una vez que ya revisó esta respuesta, se va al siguiente ejemplo, el que él decida, y lo mismo. Más 5 por menos 4 es igual a menos 20. Y aquí tendría que aparecer la explicación sobre por qué obtuvimos este resultado en este ejercicio o en este ejemplo número 1. Y así puede ir interactuando, puede ir revisando cada uno de los ejemplos que aquí vienen. Incluso ya con la explicación, cuando nosotros le dejemos un ejercicio práctico sobre este tema, el alumno puede venir aquí a revisar estos ejemplos para ir revisando y que le pueda servir de apoyo en el momento en que él tenga que hacer ya sus ejercicios prácticos, ¿no? Entonces este es otro ejemplo que quería yo mostrarles. Y vamos con este otro ejemplo. En este caso pues se trata de ángulos. Y aquí el alumno pues bueno va a revisar el contenido con respecto a este ejercicio de ángulos, que en este caso es un ángulo de 45 grados. Pero aquí lo que yo quiero colocar es lo siguiente. Aquí no es tanto la parte de contenidos, porque bueno, ya vimos algunos ejemplos donde cómo podemos presentarles contenidos a los alumnos. Aquí la idea es que el alumno participe colocando sus propias notas en este contenido. Y entonces en estos espacios que tenemos aquí el alumno puede colocar notas importantes sobre el contenido del tema. Y entonces aquí se queda grabado todo lo que el alumno coloque, ¿sí? Sin necesidad de descargar ningún programa, nada más que el alumno descargue la presentación, y el alumno aquí puede colocar cualquier nota que considere importante. Pasamos al siguiente ejercicio y vean, pasamos ahora a un ejercicio de 32 grados, un ángulo de 32 grados, y lo mismo, aquí está para que coloque las notas, su nota y nota con respecto a este ejercicio. Vamos al siguiente y lo mismo, nota y nota. Y esto queda, digamos, guardado aquí en esta parte en automático. Si el alumno quiere quitarlo, pues lo tendrá que hacer solamente con suprimir o eliminar. Es la única manera en que tiene para quitarlo, ¿no? Y todo lo que coloque, pues ahí se va a quedar, ¿sí? Veamos, si nos regresamos a los anteriores, aquí siguen estando las notas que el alumno colocó. Y cada vez que él abra este material, estas notas quedarán ahí o aparecerán, y es una forma también en la que el alumno puede interactuar
con respecto a un tema o un material que nosotros le estamos proponiendo, ¿no? Ok, bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, veamos este otro ejemplo. Aquí se trata de mover la palabra correspondiente de acuerdo al lugar que están aquí ya señalados. Entonces el alumno tiene que ir colocando de acuerdo al lugar que le corresponda. Nada más le damos un clic y en ese momento inicia el conteo. Cuando está el conteo quiere decir que yo lo puedo mover y yo lo puedo colocar en donde yo quiera. Al darle otro clic, en ese momento lo suelto. Ya no puedo mover este objeto que estoy aquí tomando, ¿no? Entonces le voy a dar clic y lo vamos a colocar en donde corresponde, donde consideremos que corresponde, ¿no? Y supongamos que yo quiero colocarlos así, en ese orden. ¿Sí? Ok, vamos a ver la solución que nos dice. Y la solución nos dice que en este caso aquí era cabeza, tiene fémur, aquí era costilla, tiene pie, fémur, rodilla, rodilla, cabeza y pie, costilla. Pues no atiné a ninguna. Bueno, pues entonces ya una vez viendo eso, ya podemos hacer la corrección de donde consideramos que le pueda tocar. ¿Sí? Costillas, fémur, rodilla y pie. Vamos a ver la solución y listo. Ok. Otro ejemplo con este principio de mover los objetos, pues es un ejercicio más de habilidad mental y en donde le podemos decir al alumno que coloque el cuadro donde considere que corresponda y vemos qué criterio puede utilizar y a lo mejor habrá algún alumno que haga esto. Si se dan cuenta aquí el conteo es solamente de 3 segundos. ¿Por qué? Porque como se supone que este es de habilidad mental, tiene que ser rápido. Aquí le estoy colocando menos tiempo. Cuando se me acabe ese tiempo, yo ya no puedo moverlo. Tengo que volverle a dar clic para poder moverlo nuevamente. ¿Sí? Y a lo mejor habrá alumnos que lo acomoden de esa manera. ¿Sí? Pero a lo mejor habrá algunos alumnos que acomoden de acuerdo a lo que la palabra le indica. Si aquí dice rojo, lo puedan colocar acá. Si aquí dice verde, entonces lo coloquen aquí. Si aquí dice amarillo, pues con el amarillo. Y si aquí dice azul, pues con el azul. Entonces es otro ejemplo. Veamos este tiene que ver más con la construcción de oraciones y vemos, bueno, aquí vamos a ver cómo podemos armar una oración con todas estas palabras. Y entonces a lo mejor ese lo dejo ahí, el que dice la. Yo voy a poner aquí la niña. De. No, aquí amarilla no me suena, como que no. A lo mejor de mochila. Ahora sí, de mochila amarilla. Camina a la escuela. ¿Se dan cuenta? Este ejemplo es con, digamos, el mismo principio, nada más que aquí es más complejo, porque aquí esto es un poema y aquí el alumno tendrá que ir colocando o arrastrando de acuerdo a como considere él. Se tiene que configurar el cuerpo de este poema. Y así tiene que ir acomodando, ¿no?
conforme a él considere, ¿no? Este es otro ejemplo que yo quería mostrarles. Veamos otro ejemplo. Estos son ya más lúdicos, es como para ya trabajar algo más lúdico, algo de más diversión, un poquito de más juego, ¿no? Aquí en esta parte nosotros podemos colocar aquí el nombre de los equipos. A lo mejor puedo poner equipo así, campeones, o puedo poner equipo 1, como gustemos, ¿no? Y de este lado aquí nosotros con nuestros controles podemos ir colocando el punto, por decir 1, si vuelven a 2, no sé, 3 o 0, no sé, en fin. Bueno, ¿cuál es la dinámica con esto? Aquí la dinámica es que cada equipo va a girar la ruleta. Con un clic en el botón gira, con uno para. Y en este caso cayó en tema 3. Tendremos que darle clic aquí en tema 3. Y aquí tenemos 4 preguntas. El equipo tendrá que elegir una pregunta. En este caso, bueno, esta ruleta yo la hice para una actividad que se trabajó con el departamento de orientación, y por eso, bueno, las preguntas van en ese sentido. Pero si se dan cuenta, aquí esta pregunta dice: felicidades, ganas 2 puntos extras. Quiere decir que sin contestar nada, nosotros llegamos y a este equipo le tenemos que dar 2 puntos porque los ganó. Ok, tira el equipo número 2. Le tocó el tema 5. Misma dinámica, va al tema 5. Y bueno, aquí habla de que cuenten una experiencia. Entonces, pues obviamente no hay respuesta como tal. Simplemente por el hecho de contar su experiencia, pues ya el equipo obtuvo un punto, ¿sí? Sigue el equipo 3, tema 7, y así es la dinámica con la que podemos nosotros ir jugando con esta ruleta. Aquí si se le hace una pregunta, da la respuesta, vamos a ver, damos clic aquí en la respuesta y vemos que tanto se acercó a la respuesta que dio el equipo. Si vemos que sí, consideramos que sí es la adecuada, bueno, pues entonces, bueno, aquí cerramos la respuesta y entonces pues nos vamos y le damos su punto. Y así es la dinámica de esta ruleta. ¿Sí? Otro. ¿Dónde está el laberinto? Otro ejemplo que podemos hacer también de manera muy lúdica es un laberinto. Aquí la dinámica se trata de darle clic aquí en la salida, y una vez que le damos, tenemos que avanzar con nuestro cursor sin salirnos del camino, y se trata de ir agarrando cada carita. En cada carita nosotros le vamos dando clic y nos va generando una palabra. La idea es capturar de esta manera todas las caritas para ver al final qué oración me sale. ¿Qué pasa si me salgo del camino? Vean, ya aquí ya me salí y me lanza este aviso: ten cuidado de no salirte del camino, vuelve a dar clic en salida para comenzar de nuevo. Ok, le vuelvo a dar clic y me respeta las caritas que ya había yo atrapado. Entonces vean, me las marca que esa ya la atrapé, y entonces se trata de que vayamos capturando todas las caras para ver al final qué oración se genera. Y en este caso dice: la pedagogía de la interactividad, una propuesta creativa. Y ya al llegar a la meta en automático no es necesario que yo haga nada, simplemente me va a marcar fin del juego. ¿Sí?
Otra posibilidad que podemos nosotros generar de manera muy lúdica es el famoso juego de la botella. Aquí ya están las fichas enumeradas y obviamente pues cada fichita va a representar un equipo. Ya sabemos las reglas del juego de la botella, se debe de girar y en donde se pare, por decir, pues la parte del fondo, digamos en este caso lo podemos manejar de esta manera, que pregunte a la parte que está en la boca de la botella. Y en este caso, bueno, en este caso el equipo 14 le tendrá que hacer una pregunta al equipo 3 con respecto a un tema en particular que estemos trabajando, y si el equipo 3 contesta de manera correcta, pues se ganará un punto, o la dinámica que ya cada uno decide establecer, ¿no? Y esa es la manera en cómo lo podemos jugar. Si ya llevamos como que varias rondas y ya vemos que siempre caen así como que en los mismos, le vamos a dar cambio y ya cambiaron, se dan cuenta, ya cambiaron el orden de las fichas. Para que no sea siempre el mismo orden. Vean, podemos ir cambiando el orden de las fichas. Entonces, esta es otra posibilidad. Otro ejemplo que les quiero presentar es el del cuarto apagado. Tenemos un foco apagado, la carita aquí triste de que no le gusta la oscuridad. ¿Qué pasa si le damos clic aquí en donde dice on? Se enciende el foco y se hizo la luz y la carita se pone contenta. Pero si apagamos el foco, apagamos nuevamente todo, se pone triste, ¿no? Es otro ejemplo. Aquí no sé, se me ocurre, por ejemplo, poder trabajar algo sobre contenido sobre fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con una planta cuando está en el sol? ¿Y qué sucedería si no le da el sol? ¿No? Se me ocurre, ¿no? Son ejemplos nada más que yo genero y ya para que ustedes se den ideas de qué pueden trabajar con algún tema en particular. Incluso aquí pues nosotros podemos ir trabajando, podemos hacer un libro interactivo también, podemos generar nuestra propia historia. Aquí le voy a ir avanzando con las flechas de avanzar o retroceder, puedo ir avanzando o retrocediendo. Aquí la idea es que se vea como una especie de libro, si se dan cuenta. Este es otro ejemplo. Bueno, este que acabamos de ver aquí, pues es un libro tal cual de Paulo Freire. Pero aquí podemos tener otra opción, ¿cuál es? Generar nosotros nuestra propia historia, nuestra propia historieta, un cuento con respecto a un tema en particular. Aquí nosotros podemos escribir, podemos colocar las imágenes que queramos, incluso podemos insertar un video. En el momento en que yo le doy clic aquí, pues puedo generar ahí un video también. Con algunas imágenes, ¿no? de nuestros alumnos, ¿no? Entonces esa es otra posibilidad. Otro ejemplo que podemos ver es también una línea del tiempo, de manera interactiva. Podemos generar infografías de este tipo para nuestros alumnos. Y bueno, en donde no necesariamente tenemos que ir diapositiva por diapositiva, sino que aquí el alumno puede elegir que, en este caso es una línea del tiempo. Simplemente le da clic en donde en el año que quiera revisar, y bueno, podemos manejarlo a través de imágenes y a través de información escrita o por ejemplo como aquí en este caso, que es igual con un video, independientemente de la información que le coloquemos aquí por escrito, ¿sí? Y así podemos ir interactuando en esta línea del tiempo, en donde pues
lo podemos hacer de una manera muy interactiva también, ¿sí? Este otro ejemplo también muy lúdico, ya sabemos, es un memorama, pues ya sabemos cuál es la dinámica del memorama. En este caso pues yo lo hice nada más con imágenes. Le damos un clic, se abre la carta, le doy otro clic, se cierra la carta, y pues de esta manera podemos empezar el juego. Vamos a ver. Híjole, no le atiné. Bueno, entonces veamos. Tampoco, ¿sí? Veamos. No, pues tampoco. Ahí está el primero, ¿no? Y así podemos ir generando algunos materiales muy lúdicos que nos permitan desarrollar algunos temas. No sé, se me ocurre que aquí pues en lugar de poner estas imágenes pues podemos colocar, no sé, a lo mejor los elementos de la tabla periódica, y sería una manera divertida y muy lúdica de poder ir estudiando los elementos de la tabla periódica con nuestros alumnos. E incluso vean, podemos hacer nuestra propia historieta, o podemos hacer animaciones muy personales. Digo, está un poquito cruel, pero bueno, esa manera de ejemplo, digo, no está muy básico también el diseño de la animación, pero pues es una posibilidad también. Simplemente le damos play. Y ya. Pues como vemos, esta propuesta nos puede dar para muchos material. Se me hace algo muy interesante. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en este video. Si alguno de ustedes tiene algún interés ya de manera muy particular en algún material, pues con todo gusto y con toda confianza me pueden contactar y podemos asesorarlos. Esperemos que esta información les sea muy útil. Les agradezco mucho su atención y esperemos próximamente otro video que estoy pensando hacer con respecto a estrategias de evaluación, utilizando también estos principios que acabo de mostrar con el uso del PowerPoint, cómo poder hacer materiales, algunos materiales interactivos que nos permitan algunas estrategias de evaluación que podemos aplicar con nuestros estudiantes. Bien, les agradezco mucho su atención y nos vemos muy pronto. Gracias.